Hola, mi nombre es Clarisa, tengo 36 años, me dicen Cla o Clary, vivo en Buenos Aires, en Capital Federal, y soy licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA. Hola, mi nombre es Erika Brede, soy editora y correctora, tengo más de 7 años de experiencia trabajando con libros. Hace unos 2 años creé mi cuenta de Instagram Soy Correctora, donde comparto tips de escritura en español, cuento mi experiencia, entre otras cosas. Hola, soy María Cristina, pero todos me conocen como Macris, soy de Guayaquil, Ecuador. Convivo desde que soy muy chica con una pasión y una obsesión. Una pasión por la escritura y una obsesión por los errores de ortografía. Siempre cuento que a la vuelta de mi casa había un comercio que tenía un cartel en la puerta y decía milanesas rebozadas, pero rebozadas estaba escrito con S. Yo no podía soportarlo. Tendría 7 u 8 años y no podía pasar por la puerta de ese local. Había algo en el cartel que cooptaba mi atención y me ponía muy nerviosa. Y bueno, y la verdad es que escribí siempre. Tuve cierta facilidad para poner en palabras emociones muy profundas. Y era algo que me destacaban mis amigas, mi familia, mis docentes. Pero bueno, siempre lo atribuía a que me querían. Y a que lo decían desde un lugar de mucho amor. Bueno, y cuando terminé la carrera me hice la pregunta seria de si esto podía ser una salida laboral. Si a mí me gustaba, si a mí me apasionaba, si estaba formada, si pensaba seguir formándome, ¿cómo no ayudar a otros a esto que a mí tanto me gustaba hacer y para lo que aparentemente tenía capacidad? Así que bueno, me anoté en muchos talleres de escritura de la Biblioteca Nacional, del Centro Cultural Ricardo Rojas. Me formé también en la materia de corrección de estilo de la carrera de edición de la UBA. Hice el seminario de lingüística con la doctora Hilda Albano en la maestría en análisis del discurso. Leí mucho, me topé con los textos de gramática más densos y me adentré también con mucha pasión. Seguía a profesionales que admiraba, asistía a sus charlas, ahora escucho sus podcasts. Estuve en el Congreso de la Lengua, en el Congreso de Correctores. Me asocié a PLECA, que es la asociación que agrupa a los correctores de Argentina. Una gran decisión, porque compartimos mucho entre colegas, de todo, sensaciones, dudas, caminos. Así que, bueno, esa fue una gran decisión y actualmente curso la Diplomatura Superior en Corrección de Textos Académicos de la Universidad del Salvador. Estudié edición en la Universidad de Buenos Aires. Al principio, la verdad, no sabía bien qué estudiar, no encontraba algo que me llamara mucho hasta que encontré que eso que era una obsesión para mí, la corrección y la lectura, se convirtiera en mi profesión. Al principio no sabía ni siquiera lo que era un editor, pero cuando encontré la carrera y vi qué era lo que ofrecía, me di cuenta que ese era mi lugar en el mundo. Estudié periodismo hace varios años, pero no pensando que me iba a dedicar a la corrección de textos. En realidad fue hace 6 años que comencé a trabajar en la dirección de publicaciones de la Universidad Casa Grande, donde realmente me di cuenta que eso era lo que me gustaba. Hace un mes dejé mi trabajo en relación de dependencia. Estaba trabajando en la redacción de una empresa en el departamento de comunicación. Había un clima laboral hermoso, así que fue difícil tomar la decisión, pero sentí muy fuerte esta pulsión de libertad, la necesidad de organizar mis tiempos y mis espacios. Así que estoy estrenando, estoy independiente. Estoy escribiendo, corrigiendo textos académicos y acompañando los procesos de investigación de tesistas de grado y de posgrado. También doy clases a particulares y en universidades. Actualmente trabajo freelance para varias editoriales como BIR o Ediciones Urano, aunque también trabajo con autores independientes. Y por suerte mi carrera me permitió participar de muchos proyectos muy variados, por ejemplo, creando contenido para agendas o editando la biografía de un artista, un montón de cosas que en un principio jamás me hubieran ocurrido. En la dirección, lo que me encargo es de asistir en la edición y en la producción de la revista de la universidad y también soy correctora de varios libros que publicamos desde la dirección.
Un consejo que le doy a quien quiere dedicarse a esta profesión, en primer lugar, es que los apasione. No consigo esta tarea sin pasión. En segundo lugar, que se formen. La lengua es dinámica, está en constante cambio y es relevante estar en consonancia con esos movimientos. También les diría que mantengan muy vivo el don de la curiosidad y que salgan de la palabra, que se vayan del texto y se acerquen a la fotografía, al cine, al teatro, a la pintura, a la música, a otras áreas expresivas que nos nutren y nos posibilitan volver al texto enriquecidos para dar la mejor versión de nosotros mismos. Y también fundamental que sepan que hay un montón de gente rara que puede pasarse horas preguntándose por el sentido de una palabra y por el orden de la oración. Quizás suene un poco obvio, mi consejo para las personas que se quieran dedicar a la corrección es que lean mucho. Soy lectora desde que tengo memoria y la verdad es que haber leído tanto hizo que la mayoría de las cosas que estaba estudiando a medida que iba avanzando en la carrera, como que inconscientemente ya las tenía dentro mío y hizo que en ningún momento se sintiera como un esfuerzo tener que estudiar todo eso. La verdad lo disfruté muchísimo. Otra recomendación que hago es seguir en redes sociales no solo a la RAE, sino también a academias locales. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos la Academia Argentina de Letras y otras asociaciones para estar al día de los cambios en la normativa, pero también porque es muy importante participar de charlas, congresos, exposiciones y me parece muy importante el diálogo con otros colegas. Para mí el consejo más importante que le puedo dar a alguien que quiere dedicarse a la corrección de textos es ser humildes. Y eso quiere decir no criticar duramente a otras personas por cometer errores, peor públicamente. Porque nosotros hemos estudiado la carrera, nos informamos constantemente, pero las otras personas no. Y en realidad nosotros estamos para orientar. Y al menos cuando yo corrijo textos, a mí me gusta poder guiar y orientar a la otra persona y que en el proceso no, me da mucho gusto saber cuando les he corregido un texto y me reúno con las personas y les explico los errores que se han cometido y por qué no se hacen y que terminen aprendiendo y puedan mejorar su escritura. Y por último, me parece súper importante saber que no siempre tenemos la razón y que nosotros como correctores también podemos cometer errores porque somos humanos.